Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña María José Delgado. María José, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. Pues nosotros también. María José es misionera de la Unidad. ¿Qué son las misioneras de la Unidad? Bueno, pues es una institución de seglares consagrados que tenemos un carisma precioso, que es trabajar por la unidad de la Iglesia, porque no es posible ser cristiano sin ser ecuménico, y además la Iglesia de Jesucristo no es creíble porque los cristianos estamos cada uno por nuestro lado, unos pues ortodoxos, otros anglicanos, otros protestantes, otros luteranos, metodistas, etcétera, etcétera. Entonces esto, la verdad es que cada vez hay más testimonios de gente que nos pide a gritos que por favor la Iglesia se una. ¿Es tan difícil llegar a acuerdos en lo esencial? Porque en los puntos básicos casi todos estamos de acuerdo. Efectivamente, yo creo en lo que es el Evangelio, quiero decir. Efectivamente. Y en lo que es la figura y el mensaje y la vida de Jesús. Es que tenemos lo central del mensaje de Jesús, que es que tenemos un Dios trino, por tanto es un Dios comunión, que tenemos un Dios que vino a redimirnos y se hizo hombre como nosotros, con nuestras debilidades. Y bueno, pues yo creo que eso está, que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús es el único Salvador nuestro. Yo creo que vamos, las ideas centrales del Evangelio, de la Buena Nueva, estamos todos de acuerdo. Después son doctrinas que para eso están los grandes teólogos que tienen sus reuniones constantemente. Lo curioso es que el hecho de que existan divisiones quiere decir que en el principio todos éramos, como dicen los lemas ecuménicos, todos eran uno para que el mundo creyera. Las divisiones vienen precisamente cuando todos son unos y se va quebrando esa unidad. O sea que no es la unidad una quimera, algo que nunca se haya podido conseguir, porque en el principio los cristianos eran un grupo unido. Sí, había un lema hace unos años en Ginebra, en Suiza, que decía la división no llega al cielo. O sea, que los muros de la división, esa era la frase exacta, los muros de la división no llegan al cielo. Pero yo creo que desde que el mensaje de Jesús estuvo en las manos humanas de hombres, pues ha habido sus cosas y ha habido sus divisiones. O sea, que el hombre somos dados por naturaleza más a dividir que a comunión. Entonces, y ahí tienes desde el Evangelio las primeras comunidades cristianas, yo de Pedro, yo de Pablo, y bueno, pues después hubo que purificar mucho la doctrina, aclararla y estudiarla, hasta que ya la Trinidad pues se dogmatizó, etcétera. Y ahí mismo pues también unos lo aceptaron y otros no, y entonces tenemos ahí hermanos de cristianos que ya empezaron a separarse, como pues Focio y bueno, pues cierto. Y todos estos, Nestorio, y etcétera. Te voy a decir, ¿cuál es el objetivo real? ¿Cuál debería ser el objetivo real del ecumenismo? Estamos hablando de un ecumenismo de que todos formemos parte de la misma institución, o un ecumenismo de otro modo, del reconocernos como hermanos en la fe, como parte de un mismo camino, de una misma construcción. Están equivocados las personas que hablan de retorno, que hablan de una cosa uniformada, sino que en el ecumenismo, bueno, es la palabra, la unidad en la diversidad, siempre es la más utilizada. No sabemos cuál va a ser el modelo. Hasta ahora nos hemos atrevido a ir haciendo algunos estudios buscando diferentes modelos, pero en la actualidad se habla menos de modelos, porque yo creo que según va marchando la historia y vamos caminando juntos unos y otros, nos vamos dando cuenta de que hay algunos modelos que ya no nos valen. Entonces, o que valen para una circunstancia determinada en un momento preciso. Efectivamente. Entonces, hoy ya no hablamos tanto de modelos, porque no sabemos cuál va a ser el modelo. El modelo solo lo sabe Dios. Entonces, lo importante es que vayamos caminando juntos. Eso sí, que nos vean que somos cristianos todos y que vamos
caminando juntos y al mismo tiempo que caminamos juntos nos enriquecemos. Yo no voy a decir a un ortodoxo que se haga católico, pero el ortodoxo pues descubrirá alguna faceta de la Iglesia Católica que le enriquezca a él. Y al mundo protestante lo mismo. Por eso nosotros este año en el encuentro del Espinar, ¿Sí? ¿Lo tenemos aquí? En el encuentro del Espinar era compartir... ¿Qué podrían aportar las distintas confesiones para una iglesia reconciliada? Entonces hemos estudiado, este año ha sido una cosa preciosa, lo de el tema del Espinar. ¿Qué puede aportar la Iglesia Católica para una iglesia reconciliada? ¿Qué puede aportar de específico la Iglesia Ortodoxa para una iglesia reconciliada? ¿Y qué puede aportar la Iglesia Protestante para una iglesia reconciliada? Y al final hemos hecho como un decálogo, un resumen del trabajo que hemos hecho en el Espinar, y es una cosa preciosa, ahí se recoge qué aporta la Iglesia Católica como más de la Iglesia Católica, qué aporta la Iglesia Ortodoxa y qué aporta la Iglesia Protestante. Nos han salido 10 puntos que es como si los viviéramos todos esos puntos, ya estaríamos juntos. Y dinos algunos. Por ejemplo, pues que la Iglesia Ortodoxa habla de una iglesia colegial, mucho más de la colegialidad, ¿no? Que ahora el Papa está Parece hablando que vamos por ahí. Entonces, sinodalidad también, la Iglesia Ortodoxa. Por ejemplo, el mundo protestante, ese amor apasionado a la palabra, que no empieza ninguna celebración de una comida, o de nosotros vamos en una comida y hacemos una oración sencilla. Sí, eso, leer la Biblia y conocerla, y que ellos, los católicos sin embargo, lamentablemente no es que nosotros vamos a una casa de un protestante y no nos ponemos alrededor de la mesa sin antes leer la Biblia. Cierto. Ese amor a la palabra de Dios es tan importante, es tan importante que bueno, ya, o sea, y esas serían distintas facetas. La Iglesia Católica, pues yo creo que esa universalidad de la Iglesia, que allí donde haya, aunque estemos en el quinto pino del mundo, allí está la Iglesia entera. Eso es muy importante para la Iglesia Católica, y a mí es una de las cosas que más me gusta. Cuando estoy a donde esté, allí está mi Iglesia Católica. Hablábamos antes de que vuestro... Quizás esté mal expresado, mi iglesia, no. Allí está la Iglesia Católica. Bueno, también es tuya. Bueno, sí. Formas parte de sí. ella. Hablábamos antes en el café anterior a la entrevista que el vuestro es un ecumenismo más de comidas, más de abrazos, más de sentarse alrededor de la mesa y compartir, no tanto de yo te voy a convencer para qué, o tú tienes que volver aquí, o tienes que hacer esto para ser bueno. Todo esto entre comillas. Sí, nosotros quizá pues por nuestra que no somos intelectuales ninguna, sino que somos personas formadas, pero no desde la teología, desde los diálogos teológicos, sino que nuestro ecumenismo siempre, el del centro ecuménico, ha sido de la experiencia, de la convivencia, de la relación. Nuestra casa, el centro ecuménico, Háblanos del centro ecuménico. Es una casa donde es la casa de todos. Allí va un profesor que es protestante, un profesor que es de la Iglesia de Cristo, un profesor que es ortodoxo, otro que es de la Iglesia Reformada Episcopal, otro que, bueno, anglicano. Entonces, es la casa de todos, y además es que van con una confianza y no sé, con una libertad que verdaderamente pues no es casi nada lo que hacemos, pero es muy bonito el ver que tienen esa libertad grande y que van a la casa pues como si fuera algo propio. Entonces el centro ecuménico es un lugar de encuentro de cristianos de diferentes iglesias, y entonces allí nos juntamos pues para formarnos, para orar. Nosotros tenemos oración interconfesional todos los primeros viernes. Vamos a abrir el día 5 de octubre, me parece que es viernes, pues vamos a abrir las oraciones del centro ecuménico, las vamos a abrir con unas vísperas ortodoxas que va a dar el padre Teófilo.
va a celebrar el padre Teófilo. Después, los terceros viernes, en una iglesia luterana alemana, en la calle La Castellana, pues tenemos nuestras oraciones interconfesionales. Ya vamos a una iglesia que ya no es católica, y allí nos juntamos católicos, luteranos y luteranos. Nos juntamos católicos, españoles y también protestantes, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, es un ambiente que se va creando sin ser a nivel teológico, sino a nivel de encuentro, de relación, etcétera. Jesús tampoco y los apóstoles no eran precisamente unos teólogos de postín, eran pescadores, carpinteros y gente del pueblo, vaya. ¿Cómo está la situación del diálogo interreligioso, del ecumenismo en España? Porque da la sensación de que, a diferencia en otros países del centro de Europa, donde también es verdad que hubo históricamente otras experiencias de convivencia, forzada o no, entre distintas confesiones, en España pues no tenemos una tradición de convivir distintas religiones más allá de estamos hablando después de la Reconquista, vaya. Sí. Bueno, pues el tema ecuménico en España, la verdad es que por la historia que hemos vivido, pues es quizá de los es difícil de entrar en él a pleno pulmón, ¿no? Porque la historia pues nos ha marcado mucho a unos y a otros. No es por parte ni de católicos ni de protestantes, porque todos hay zonas en el mundo católico y en el mundo protestante y ortodoxo que no quieren nada de ecumenismo, o sea, es en todas. Y es que también yo tengo muy claro otra cosa. Para trabajar en el tema ecuménico, pienso que hay que amar mucho a la Iglesia. Es como una familia que ama mucho a sus padres y a sus hermanos. Y entonces, cuando están divididos o hay rencillas entre ellos, pues la verdad es que tratan de poner toda la carne en el asador para que esa familia sea unida y dé testimonio de unidad. Entonces, nos pasa que si no tenemos un amor grande a la Iglesia, es difícil que nosotros entendamos bien el ecumenismo. Porque tiene que ser que la Iglesia de Cristo, a la que amo de verdad, me duela. Nuestro fundador, don Julián García Hernando, siempre decía: tenemos que tener como la herida de la separación dentro de nosotros. Es una cosa tan importante que es que lo sientes como una herida que está ahí y que tú necesitas que se cure. Y para ello trabajas y donas tu vida. Decía don Julián lo de creo en el ecumenismo porque creo en el hombre. Lo estaba buscando en la dedicatoria. Creo en el ecumenismo porque creo en el hombre. Era un hombre tan humano, una relación tan sana, tan limpia con todos. Porque también quería decir que el ecumenismo tiene que ser muy, muy limpio. Hay que trabajar con cartas que sean limpias, con que no todas sea las cartas sobre la mesa. Eso es, y que con las cartas, don Julián le gustaba mucho decir jugar con la misma baraja. Claro, jugar con la misma baraja y estar al mismo nivel de relación para hacer ecumenismo. Y él no solamente estaba en el mismo nivel, sino que él se bajaba. Él buscaba por los años cuando empezó a poner el ecumenismo en marcha en España, él buscaba a los protestantes en su propia casa. Él nunca esperó a que vinieran a reconocerle. Él siempre fue a buscar a este pastor o al otro. Ahora nos estamos enterando, después de muerto, de cantidad de facetas y de hechos que don Julián hizo. Cantidad. Don Julián García Hernando, que es es el icono del diálogo interreligioso, del ecumenismo, especialmente en este país, y que pasó las de Caín, porque no todos después del concilio entendían que había posibilidades de hablar siquiera con miembros de otras confesiones. Publicasteis hace poco en la BAC el ecumenismo en la vida y obra de don Julián García Hernando. Es un personaje del que en otro momento hablaremos largo y tendido, pero yo creo que no sé si se le ha hecho justicia suficientemente a este hombre, o si la justicia vendrá por los hechos. Yo creo que la justicia se la ha hecho Dios,
que es el que nos la tiene que hacer. En definitiva, que los hombres te hagan justicia. Ahora, siempre es bueno que te reconozcan por lo menos una labor tan importante, porque don Julián es más conocido casi fuera de España que en España. Cierto. Porque verdaderamente en el Consejo Mundial de Iglesias es que lo que dijera el padre Hernando, iniciativas él mismo que dio al Pontificio Consejo, porque porque hablaremos ya otro día de actividades y cosas, pero nosotros hemos hecho cosas que después pues las han recogido los grandes organismos, y eso era cosa del Espíritu Santo que don Julián descubría, ¿no? Hay personas tocadas con el talento, el talento evangélico, vaya, de promover esa unidad. Lo que pasa es que don Julián fue un hombre que siempre le gustaba estar atrás, siempre, y no le gustaba exhibir nada. Entonces quizás su obra no tenga toda la relevancia que tiene que tener, precisamente por eso, por la falta de no haber estado más expuesto hacia afuera. Sí. Quizá sea pero a veces los profetas es lo que tienen, que no buscan tanto el ser conocidos, sino que lo que promulgan, lo que promueven, lo que buscan se pueda ir cumpliendo. Ahora en octubre arrancáis vuestros cursos de formación bíblico-ecuménica con un título que os pega, Divisiones y unidad de los cristianos, que es un reto brutal, tanto el del hecho, la división, como el objetivo, que es la unidad. Arrancáis en octubre. Cuéntame un poquito, ¿en qué se basan? ¿Quién puede participar? ¿Cómo se puede informar a la gente? Nosotros pues sentimos un poco tristeza, porque el ecumenismo, como no está considerado como tema importante para la vida de la Iglesia en España, más que en otras naciones, entonces pues llega el programa que nosotros mandamos, 1000 y pico de programas, nos corremos casi todas las parroquias de Madrid, bueno, no todas, pero bueno, pues una parte, y llevamos el cartel, en algunos nos dicen ¿y esto para qué sirve? Y el otro pues esto es una secta. Entonces bueno, pues la verdad es que es tragar mucho, pero nos damos cuenta de que es que hoy el cristianismo, si no es ecuménico y conoce la vida de la Iglesia, es que yo no sé qué cristianismo tenemos, porque el cristiano es el que está metido en la realidad de la Iglesia. La realidad de la Iglesia hoy es esta. Claro. No es que no es cerrar los ojos a esto, sino que es... Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado pues cogimos documentos del Concilio Vaticano II, pues vistos desde el tema de la unidad, pero este año hemos cogido toda la vida de la Iglesia desde el principio de la vida de la Iglesia, que hay división y hay al mismo tiempo... unidad, o sea, los conatos que hay de unidad y las divisiones que se han ido haciendo a través de todos los siglos, los 20 siglos de la Iglesia. Estás hablando de lo que comentabas antes, al comienzo, las primeras divisiones, a partir de San Pablo, Nestorio, los monofisitas, bueno, etcétera, etcétera. Vamos recorriendo, llegamos a la ruptura entre Roma y Constantinopla, claro. Seguimos, llegamos a Lutero, a Trento, a la situación en España, las iglesias orientales, el concilio, y luego también tocáis las relaciones de cristianos con judíos, musulmanes, sí. Y también, lo has dicho tú, que a veces por el desconocimiento se os pueden tildar de cualquier cosa, también habláis de las sectas, de las que sí debemos de considerar sectas, porque a veces tendemos a pensar que todos los grupos cristianos que no son los nuestros son raritos. Sí. Y eso no ayuda mucho a la unidad. Empezáis el 14 de octubre. Sí, el 14 de octubre empezamos con una conferencia de don Carlos López, el obispo de la Iglesia Reformada Episcopal, sobre un gran acontecimiento que tenemos eclesial este año, a últimos de octubre y primeros de noviembre, en Corea, en Busan, que es la gran asamblea que tiene cada 7 años el Consejo Mundial de Iglesias. Yo creo que vas. Y yo voy si no me pongo malita, pues estaré allí. Viví la asamblea, la última, la 9ª, esta es la 10ª asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, la viví en Porto Alegre, en Brasil, y me pareció que eso es
lo más grande, que una gracia especial que Dios te da el poder participar de ese acontecimiento. Porque ahí sí que van todas las fuerzas vivas ecuménicas de todo el mundo, porque hemos tenido otras reuniones que han sido a nivel de Europa, Sí. pues Graz, Basilea, etcétera, Sibiu, en Rumanía, pero esto es a nivel mundial, o sea, todas las fuerzas vivas del ecumenismo desde la Iglesia Católica, que también va un gran grupo de la Iglesia Católica. Yo creo que españoles vamos a ir como 7, una cosa así. Toda la información se puede encontrar en vuestra web, en www.centroecuménico.org. Ahora colocaremos aquí un rotulito en el que lo ponga, y las clases arrancan ya el 14 de octubre. 14 de octubre son lunes y martes. Lunes y martes de 6 a 8 de la tarde. Hay una errata en el programa, y es que cogimos la plantilla y miramos los profesores y los temas, pero no nos fijamos bien en la hora. Y entonces ponía a las 19, pero es a las 18. A las 18. Sí. Ténganlo en cuenta. Eso es. María José, hablamos en otra ocasión. ¿Cuándo te vas a Corea? Es a finales, me parece que es el 28 de octubre. ¿Y regresas? Y regresamos el 12, el 12 me parece, o el 13 de noviembre. Y vendrás después cuando reposes, con mucho gusto. Y nos lo contarás. Muchísimo, con mucho gusto. Pues estaremos aquí esperándolo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jesús. Pues muchas gracias por todo. Y me alegro seguimos mucho el haber venido para poder dar a conocer estos cursos que todos tendríamos que hacer, porque la visión de la Iglesia Católica nos cambiaría un poco. Porque además conocer al hermano, al diferente, es la mejor manera de comenzar a amarle y a construir junto a él. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias a ti, Jesús. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.